En la noche de hoy vamos a abordar en nuestro podcast la evolución de la educación en las distintas épocas de la historia. Para ello, contamos con nuestros tres panelistas, Fernando Borja, Víctor Villadiego y quien les habla, Alejandra Guzmán. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes épocas de la historia hasta llegar a la actual. Entonces vamos a iniciar con la Edad Media, que esta comprende desde los siglos V y el siglo XV. De acuerdo a Pulido en 2018, quien refiere en su artículo Principios educativos de la educación occidental. La Edad Media se clasificó en alta y en baja. La alta la comprendían entre los siglos VI y XI, en donde se realizó un cambio del modelo institucional gracias al cristianismo de la época, donde se buscaba transformar a los nuevos pueblos, y también hace referencia a la Edad Media Baja, que comprende los siglos XII y XIV, en donde se promueve en gran medida el pensamiento filosófico y teológico. Las instituciones contaban con un enfoque religioso, teniendo gran incidencia la Iglesia, con un pensamiento teocéntrico, en donde se afirmaba que Dios era el centro de todo lo que nos rodea y que la fe debía sobrepasar siempre la razón. Y esto se les inculcaba a los estudiantes desde las primeras épocas de aprendizaje. También es importante tener en cuenta, en la columna publicada en el 2024 en la Unisabaneta, se menciona que la educación monástica se centraba únicamente para los monjes, a los cuales se les enseñaban las sagradas escrituras, la liturgia y la teología, con el objetivo de que los estudiantes se fueran encaminando a la vida religiosa. El surgimiento de las universidades se dio en 1550. Es un hecho histórico, pues, para nuestro país. Y acá, por ejemplo, estas universidades se originaron con comunidades religiosas que prestaban sus servicios en los monasterios, pero con el paso del tiempo fueron ofertando mayor cobertura académica. Dentro de las más antiguas encontramos la Universidad de Santo Tomás y la Javeriana. Víctor y Fernando, ¿cómo ven la relación entre el poder de la religión y la educación en este contexto? Hola Aleja. Bueno, de acuerdo a como lo veo yo, pues esta relación entre la religión y la educación ha sido clave históricamente. ¿Por qué? Porque se formó tanto en valores como en conocimiento. Y es así como está esta conexión que existe, pero que también debe equilibrarse con el respeto a la diversidad y a un enfoque inclusivo. Pues ese es mi punto de vista. Claro que sí, Fernando. También vamos a abordar ahora el humanismo, que comprende los siglos XV y el siglo XVI, donde se orienta sobre el humanismo. Acá es importante tener en cuenta que el humanismo se diferencia de la Edad Media, porque pues recordemos que en la Edad Media es un pensamiento teocéntrico, y en el humanismo pues era totalmente diferente porque se manejaba un pensamiento antropocéntrico. Acá, por ejemplo, también encontramos a Cordúa en el 2013, quien nos indica que las materias de estudio son la gramática, la retórica, la filosofía moral, y con el fin de que los estudiantes puedan crecer como seres humanos, aprendiendo su valor intrínseco, a diferencia de la Edad Media, que se especializaba solamente en la teología, la metafísica, filosofía natural, medicina y las matemáticas. También encontramos a Rodríguez en el 2003, quien nos afirmaba que los humanistas promovían la autonomía en el hombre, lo que les permitía tener un pensamiento crítico. Entonces, ahora damos paso a mi compañero Víctor, quien nos va a explicar la ilustración. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo con este recorrido, nos vamos a ubicar ahora en los siglos XVII y XVIII. Estos siglos fueron conocidos como los siglos de las luces o la Ilustración, donde muchos personajes de este periodo realizaron una exhaustiva tarea que tenía como objetivo reconstruir el mundo de una manera distinta. Bueno, es importante señalar que durante este periodo se fortaleció la idea de la educación como un derecho universal,
y un medio para promover el progreso. En esta época, el centro era que las personas confiaran en su razón y que eso, ya que eso los liberaría de sus creencias y empezarían a defender el conocimiento científico como un eje fundamental para transformar el mundo. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, de cómo la Ilustración influyó en la expansión de la educación pública? Bueno, Víctor, debemos tener en cuenta lo siguiente, pues la Ilustración siempre marcó un antes y un después en la educación pública. Este movimiento, con su énfasis en la razón, en todo aquello de que se hablaba de la igualdad y el progreso, promovió la idea de que la educación debía ser accesible para todos, que no solo era para las grandes élites. Filósofos como Rousseau y Locke argumentaron que una sociedad justa requería de ciudadanos informados y críticos. Esto impulsó a la creación de sistemas educativos públicos, para que no simplemente la educación estuviera quizás de una u otra manera monopolizada, digámoslo así, por las élites, sino que fuera para todos. Gracias por tu aporte, compañero. Bueno, siguiendo con este recorrido, llegamos al siglo XVIII y XIX, conocido como la Revolución Industrial. Bueno, durante la Revolución Industrial, en el ámbito social, la educación se tuvo que ajustar al modelo económico que se requería en estos siglos, buscando tener un enfoque organizado. En estos siglos se buscaba un modelo de enseñanza grupal, donde el maestro debía enseñarle a una gran cantidad de estudiantes. En este momento, el docente no tenía un número determinado de estudiantes, sino que era un grupo bastante numeroso. Bueno, durante este periodo se puede decir que lo que se quería era que los alumnos adquirieran conocimientos basados en lo que la industria necesitaba, es decir, solo se capacitaba para que obedecieran y se adaptaran a los ritmos y exigencias de los trabajos en las fábricas o industrias, ya que se quería buscar un control total del comportamiento tanto de los niños como los jóvenes y adultos, con el fin de volverlos sumisos a lo que la clase privilegiada quería, que era la producción. Siguiendo con esto, se puede decir que la revolución industrial sí logró generar una transformación en la sociedad que favoreció a la educación, ya que en ese entonces se generó una alfabetización donde se preparó a las personas explotando sus capacidades hasta convertirlos en grandes trabajadores que lograron satisfacer las necesidades de la economía industrial y el sistema productivo emergente. Ahora le damos paso a nuestro compañero Fernando. Bueno, Víctor, pues entonces para seguir con este recorrido no vamos a dejar de lado una época muy importante y la cual estamos viviendo, que es esta educación contemporánea, que abarca entre los siglos XX y los siglos XXI. Aquí, donde la educación contemporánea ha sido testigo de esas transformaciones que se le ha dado de manera profunda en sus enfoques, tanto en sus métodos y objetivos. Durante este siglo XX se consolidaron sistemas educativos públicos, no solo en una parte del mundo, Europa, no, sino que fue en todo el mundo. Aquí la educación fue vista como un derecho universal, se entendió de esa manera. Por eso las teorías de figuras como Dewey, Montessori y Piaget enfatizaron en la importancia de centrarse en el estudiante, promoviendo el aprendizaje significativo y experiencias prácticas. Por otro lado, aquí en el siglo XXI, la educación ha sido moldeada por la globalización, pues con todo este tema de la revolución tecnológica, estas mismas tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TIC, han transformado las aulas, permitiendo el acceso a recursos educativos en línea, asimismo fomentando el aprendizaje a distancias, cosa que en épocas anteriores no se veía.
Además, se han integrado enfoques como la educación inclusiva, que busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o los contextos donde se encuentren viviendo, tengan acceso a una enseñanza de calidad, que no haya barreras, sino que siempre haya libertades para adquirir el conocimiento. Y a manera de conclusión, podemos decir que la educación a lo largo de la historia ha sido una herramienta fundamental para el progreso, pero no solo para el progreso, sino también para las transformaciones que han tenido las sociedades a lo largo de todas estas épocas ya mencionadas. Asimismo, desde sus inicios como un privilegio limitado a unos pocos, hasta ese paso o ese cambio que se le dio para consolidarlo como un derecho universal, un privilegio de pocos que más adelante se convirtió en ese derecho para todos. La educación así ha ido evolucionando para adaptarse a las demandas de cada época. Durante la era industrial se centró en formar ciudadanos funcionales en un sistema productivo. Hoy, en cambio, busca responder a retos de un mundo globalizado y altamente tecnológico. Y un ejemplo claro de ello es lo que se pudo evidenciar durante la pandemia del COVID-19, pues donde el modelo educativo tuvo que realizar innumerables ajustes para la educación fuera de un recurso pues alcanzable para todos los rincones del mundo. Y esto se logró en su mayoría gracias a las TIC, a todo esto que nos facilitó pues todas estas calamidades que se pudieron dar. Así que muchas gracias. Esto fue todo.